Xiaomi Redmi Note 8 Pro mojado. Esta tarde vamos a trabajar un Xiaomi que no enciende por culpa del agua. Yo soy Leonardo y hoy voy a intentar darle solución a este dispositivo. Este es el método que aplicamos para todos los móviles mojados. Según la información aportada por el cliente, tuvo un intento de levantar la carcasa trasera y terminó rompiéndola. Como os decía, siempre tenemos que fijarnos en los detalles. Esta pegatina de seguridad está intacta, lo que significa que el dispositivo no se ha abierto en la parte superior. En cambio, la pegatina de la parte inferior está rota. Para llegar a la placa base tenemos que retirar estos tornillos. Antes de retirar cualquier conector, tenemos que levantar el flex de la batería. De esta forma evitamos posibles cortocircuitos en la placa base. Seguimos quitando las cámaras y el cable coaxial. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Con mucho cuidado levantamos la placa base. Aquí tenemos otro indicio. Prácticamente esta parte del blindaje está quemado. Seguramente hay un cortocircuito fuerte justo por debajo. En esta zona creo que tenemos el PMIC. Retiramos los tornillos de abajo para poder llegar al módulo de carga. Pasamos al microscopio para analizar la placa base, en busca de signos de humedad. Aquí debajo tenemos un buen cortocircuito, así que tenemos que levantar el blindaje. Este conector lo tenemos que limpiar con limpiacontactos. Según veo yo, el daño mayor está por debajo de este blindaje. Le damos vuelta a la placa base para continuar con la inspección. Ahora vamos a ver el módulo de carga. Estas bolitas de estaño han salido por el calentamiento. Puede ser que el cliente ha utilizado el dispositivo después de mojarse o ha utilizado un cargador de baja calidad. Como hemos aprendido en la penúltima clase, vamos a quitar el blindaje a 450 grados Celsius y 80% de aire. El truco consiste en levantarlo en menor tiempo posible. De esta forma la CPU y la memoria no se van a calentar demasiado. Para repartir de manera uniforme la temperatura, no utilizo la boquilla. Dentro de poco voy haciendo pruebas aplicando el máximo de calor, que son 450 grados Celsius, y el máximo flujo de aire, que es 100%.
Últimamente he investigado muchísimo y creo que esta es la mejor forma de levantar los blindajes. En todo el momento tenemos que mover la boquilla para que el calor se reparte de manera uniforme. Recordar que estos blindajes están bien soldados. Pasamos al microscopio para ver el destrozo. Todo el daño provocado por la humedad está cerca del PMIC. En esta zona tenemos las entradas y las salidas de voltaje. El agua va a buscar las zonas con mayores voltajes y el camino más corto a la tierra. Aquí está todo quemado. Vamos a intentar darle solución. Aplicamos limpia contactos y con un poco de algodón limpiamos la zona. Si el dispositivo está mojado en una zona en concreto, no hay que hacerle una limpieza total. Hay que intentar curar esta zona. Si la corrosión se resiste, utilizamos un paño limpio y un cepillo metálico. De esta manera toda la suciedad se va a quedar atrapada en el paño. Apoya nuestro proyecto con un like y de esta manera yo voy a seguir compartiendo reparaciones reales de nuestro laboratorio. Gracias. En la descripción del vídeo tenéis todas las herramientas que utilizamos en nuestro taller. Échale un vistazo. Volvemos al microscopio para analizar la zona. Vamos a hacer rápido algunas mediciones. Con el multímetro en modo continuidad vamos a medir algunos condensadores y algunos inductores. Este condensador no está bien. Un pad tiene que estar conectado a la tierra y otro pad a una línea de voltaje. Estos tres condensadores están bien. Seguramente por culpa de algún condensador quemado, toda la línea está a tierra. Otro condensador está en cortocircuito. Aplicamos un poco de flux y empleamos una estación de aire de precisión para retirar estos dos condensadores. Para mí, estos dos condensadores han perdido sus propiedades. Utilizamos una estación de aire JBC a 350 grados Celsius y 50% de aire. Después de retirar los dos condensadores, tenemos que limpiar la zona.
Como podéis observar, el cortocircuito se fue, así que vamos a comprobar el dispositivo. Como se trata de este tipo de condensadores, el dispositivo tiene que funcionar. Luego le podemos soldar los componentes que faltan. Para saber el valor de los condensadores tenemos que abrir el esquemático. Vamos a limpiar las bolitas de estaño con la ayuda de un cepillo metálico. De esta forma hemos conseguido quitar la mayoría de las bolitas. Volvemos con el proceso de montaje para revisar el correcto funcionamiento. Ahí se puede observar que el dispositivo está cargando. Ahora mismo no tiene batería, así que lo dejamos un poco en carga. El móvil tiene una buena carga de 1.6 amperios. De este modo le hemos dado solución a este Xiaomi mojado. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo.